¿Sabías que el sabor distintivo y característico de Corona proviene de antiguas tradiciones cerveceras europeas centenarias que fueron cuidadosamente traídas a México a través del Océano Atlántico? Lo que comenzó como un movimiento cultural con los inmigrantes alemanes que introdujeron innovadoras técnicas de fermentación baja cambió para siempre el panorama completo de la cerveza mexicana y su desarrollo futuro. Pero, ¿cómo lograron sobrevivir estos métodos tradicionales centenarios al largo y arduo viaje a través del vasto Océano Atlántico para eventualmente convertirse en la base fundamental de la cerveza icónica de México? En los próximos minutos, verás exactamente y con gran detalle cómo esta bebida tan apreciada y querida viaja meticulosamente desde los extensos campos de cebada hasta llegar finalmente a tu botella personal. El fascinante viaje detrás de cada botella de Corona conecta de manera única la antigua sabiduría cervecera tradicional europea con la artesanía mexicana moderna y contemporánea. ¿Alguna vez te has preguntado seriamente por qué Corona sabe tan diferente y distintivo en comparación con otras cervezas mexicanas disponibles en el mercado? La respuesta verdadera y sorprendente no está en México en absoluto, sino en las ricas tradiciones cerveceras europeas que se expandieron y viajaron a través del océano durante el transcurso del siglo XIX. Si bien muchas personas naturalmente asumen que Corona es una creación puramente mexicana desde sus orígenes, su carácter distintivo y único en realidad proviene de una sorprendente y fascinante conexión europea que transformó radicalmente y de manera permanente la elaboración de cerveza en todo el territorio mexicano. La historia completa comienza durante un periodo histórico particularmente fascinante y tumultuoso, el breve pero significativo reinado del emperador Maximiliano de Austria, que tuvo lugar específicamente entre los años 1864 y 1867. Este breve reinado austríaco trajo consigo una importante afluencia de inmigrantes alemanes y austriacos a México, quienes llegaron a una tierra rica y vibrante llena de mercados coloridos y ruidosos, arquitectura colonial impresionante y tradiciones culinarias profundamente arraigadas que databan de siglos atrás. Estos dedicados cerveceros inmigrantes aportaron literalmente siglos de experiencia cervecera europea acumulada, siendo pioneros innovadores en una fusión revolucionaria de técnicas ancestrales que crearía algo completamente nuevo y sin precedentes en medio del cálido y soleado paisaje mexicano. Los experimentados cerveceros europeos introdujeron de manera decisiva en México los sofisticados métodos de fermentación baja, una técnica radicalmente distinta y revolucionaria en comparación con las levaduras de fermentación alta tradicionales, que eran comunes y predominantes en la elaboración tradicional mexicana preexistente. Este enfoque europeo meticuloso utiliza cepas de levadura altamente especializadas que se hunden naturalmente hasta el fondo del recipiente de fermentación, trabajando lenta y pacientemente a temperaturas considerablemente más bajas durante periodos prolongados y extensos, como un artista verdaderamente paciente y dedicado que mezcla cuidadosa y deliberadamente los colores en su paleta en lugar de realizar pinceladas rápidas, audaces e impulsivas. La fermentación fría y lenta, que requiere gran paciencia, crea las características distintivas frescas y limpias por las que Corona eventualmente se hizo famosa a nivel mundial, diferenciándola claramente de las bebidas de fermentación más cálida y rápida que antes dominaban completamente la cultura cervecera mexicana. Estos valientes cerveceros inmigrantes enfrentaron desafíos verdaderamente significativos y múltiples obstáculos, desde la difícil obtención de ingredientes desconocidos y poco familiares hasta la compleja adaptación de sus técnicas tradicionales al particular clima mexicano tropical y subtropical. Sin embargo, su notable perseverancia y dedicación inquebrantable transformó completamente el panorama cervecero del país de manera permanente. La profunda influencia europea continuó desarrollándose y fortaleciéndose cuando Adolf H. Smettier, un inmigrante alemán con gran visión empresarial, fundó exitosamente Cervecería Modelo en el año 1925. Smettier desarrolló meticulosamente una cerveza fresca y sumamente refrescante estilo Pilsner que combinaba hábilmente la precisión técnica cervecera europea con elementos culturales y agrícolas mexicanos auténticos, creando lo que con el tiempo y el desarrollo constante se convertiría en Corona, una cerveza legendaria que marcaría y definiría la identidad cervecera de México a nivel mundial e internacional. La sofisticada técnica de fermentación baja requería equipo altamente especializado y tecnológicamente avanzado, en particular las primeras cámaras de refrigeración y acondicionamiento precisas, que antes no eran en absoluto comunes ni disponibles en la industria cervecera mexicana tradicional. Estas innovaciones tecnológicas importantes permitieron un control extraordinariamente preciso de la temperatura durante el prolongado y extendido periodo de fermentación, que a veces duraba aproximadamente 3 veces más que los métodos tradicionales más rápidos. ¿El resultado final y sorprendente? Una cerveza con un sabor significativamente menos afrutado y menos complejo, y un perfil mucho más limpio,
sutil y refinado. La verdadera magia cervecera surgió y se materializó cuando las técnicas europeas tradicionales se fusionaron armónicamente con los ingredientes mexicanos autóctonos y locales. Los cerveceros innovadores incorporaron deliberadamente maíz local cultivado en México junto con la cebada tradicional europea, creando perfiles de sabor más ligeros, suaves y dulces, especialmente adaptados y diseñados para el particular clima cálido mexicano y las distintivas tradiciones culinarias de México. Este esfuerzo innovador y revolucionario no solo redefinió completamente la elaboración de cerveza en aquel entonces histórico, sino que su influencia perdurable y significativa aún se siente poderosamente en cada botella producida hoy en día. La diferencia sustancial entre Corona y las bebidas tradicionales mexicanas ancestrales como el pulque es particularmente notable y marcada. Mientras que el pulque tradicional ofrece sabores complejos, terrosos y a veces peculiares y desafiantes, con una mayor graduación alcohólica significativa, el proceso de elaboración de Corona, con su marcada influencia europea refinada, crea un cuerpo notablemente ligero y un perfil de sabor suave, limpio y excepcionalmente refrescante en climas cálidos y tropicales, lo que quizás explique convincentemente su enorme popularidad mundial como bebida preferida para disfrutar en la playa, al aire libre y en ambientes relajados. ¿Ese sabor distintivo e inconfundible de Corona que todos reconocen? No es solo una cuestión de buena elaboración técnica. Es como una sinfonía compleja y armoniosa de arte agrícola meticuloso que comienza literalmente a cientos de kilómetros de distancia de la cervecería moderna. Si bien las técnicas europeas tradicionales moldearon fundamentalmente el carácter distintivo de Corona, el verdadero secreto esencial de su consistencia global excepcional reside específicamente en los ingredientes mexicanos cuidadosamente seleccionados y rigurosamente evaluados que se utilizan en cada botella producida. La trayectoria completa de Corona comienza en los extensos y soleados campos agrícolas de Baja California y Sonora, donde las variedades de cebada dorada y brillante se mecen suavemente bajo el brillante e intenso cielo mexicano. Estos granos de color ámbar desarrollan una dulzura única y característica y un carácter fresco y vibrante bajo la intensa y constante luz del sol mexicano, creando un paisaje agrícola tan hermoso y pintoresco como funcionalmente productivo. A diferencia de las cervecerías artesanales pequeñas de barrio, que típicamente experimentan libremente con diferentes fuentes de grano cada temporada de cosecha, el equipo agrícola altamente especializado de Corona monitorea estos campos extensos con precisión científica rigurosa y metodología sistemática. No solo cultivan cebada de manera convencional, sino que buscan activamente y persiguen la consistencia perfecta en cada grano individual producido. Cada cosecha completa de cebada se somete a rigurosas y exhaustivas pruebas de laboratorio para determinar con exactitud el contenido preciso de almidón y los niveles exactos de proteína presentes. Podrías pensar inicialmente que la cerveza se trata únicamente de sabor y experiencia sensorial, pero para Corona y sus cerveceros expertos, es fundamentalmente cuestión de química precisa y ciencia aplicada. La Corona perfecta e ideal requiere cebada con componentes perfectamente equilibrados y calibrados que posteriormente se transformarán químicamente en ese sabor refrescante y distintivo que reconoces inmediatamente, ya sea que la bebas en México o en la distante Manhattan. Tras una cuidadosa cosecha meticulosa, el proceso detallado continúa mientras la cebada seleccionada entra en la crucial y fundamental fase de malteado controlado. Este proceso complejo de 3 pasos distintos comienza inicialmente con el remojo cuidadoso de los granos en agua limpia hasta que empiezan gradualmente a germinar y brotar. Estas diminutas plántulas en germinación desarrollan naturalmente las enzimas esenciales y vitales que posteriormente convertirán químicamente los almidones complejos en azúcares fermentables y procesables. A continuación, se realiza el secado controlado en Kilt a temperaturas específicas y precisamente calibradas, no demasiado altas para destruir las delicadas enzimas, pero sí lo suficientemente altas como para detener la germinación en ese preciso instante óptimo. Este delicado equilibrio químico garantiza que Corona mantenga su característico color dorado brillante y el perfil enzimático perfecto y óptimo para la fermentación exitosa. Y aquí hay algo verdaderamente sorprendente e inesperado. Corona incluye maíz deliberadamente y estratégicamente en su receta formulada. Aunque algunos puristas tradicionales de la cerveza podrían sorprenderse o incluso escandalizarse, los maestros cerveceros experimentados de Corona usan este ingrediente controversial estratégicamente y con gran propósito. No se trata en absoluto de ahorrar dinero o reducir costos de producción, sino de crear intencionalmente ese cuerpo más ligero y agradable y el dulzor sutil y balanceado que hace que Corona maride tan bien y armoniosamente con una rodaja de lima fresca.
Esta elección deliberada de ingredientes refleja un profundo conocimiento y comprensión de cómo se suele disfrutar típicamente Corona al aire libre y en ambientes relajados, a menudo con cítricos frescos en climas cálidos y tropicales. Incluso el agua utilizada recibe una atención extraordinaria y meticulosa. Corona se abastece cuidadosamente de agua de pozos profundos y protegidos en sus cervecerías establecidas. Pero eso es solo el principio del proceso completo. Al saborear el limpio acabado característico de Corona, experimentas agua diseñada con precisión científica mediante una filtración exhaustiva y sofisticada para crear la base cervecera perfecta e ideal. El lúpulo seleccionado de Corona cuenta otra historia interesante y reveladora. A diferencia de las IPA artesanales modernas con un alto contenido de lúpulo prominente, los cerveceros expertos de Corona seleccionan variedades específicamente y cuidadosamente por su suave amargor balanceado y moderado. Esta moderación deliberada y calculada permite que el fresco carácter a malta se mantenga como protagonista principal, creando la refrescante facilidad de beber característica de Corona, en lugar de desafiar o abrumar el paladar con intensas notas de lúpulo agresivas. Antes de que cualquier ingrediente entre finalmente en producción, pasa obligatoriamente por los rigurosos laboratorios de control de calidad de Corona, los guardianes finales de la consistencia que garantizan firmemente que tu Corona tenga el mismo sabor, independientemente de dónde o cuándo la bebas en el mundo. Una vez que esos ingredientes, cuidadosamente inspeccionados y aprobados, ingresan a las modernas instalaciones de producción de Corona, comienzan un proceso fascinante de transformación donde la precisión científica rigurosa se combina hábilmente con la toma de riesgos calculados y deliberados. ¿Sabías que la distintiva botella transparente que hizo a Corona reconocida y famosa mundialmente rompe intencionalmente una de las reglas más antiguas y establecidas de la cervecería tradicional? Esta elección deliberada entre atractivo visual comercial y protección del sabor revela todo sobre cómo los creadores y estrategas de Corona equilibran cuidadosamente la tradición con la innovación audaz. La botella de vidrio transparente se erige como la decisión de producción más controvertida y debatida de Corona. Como un artista visionario que elige un lienzo limpio y transparente en lugar de materiales tradicionales opacos, Corona optó deliberadamente por la transparencia completa, a pesar de saber perfectamente que la luz ultravioleta dañina puede desencadenar una reacción química perjudicial conocida como Lichtstruck o golpeado por la luz. Esta reacción química transforma los compuestos del lúpulo en compuestos similares a los producidos por las mofetas, lo que podría generar sabores indeseables y desagradables. El equipo de marketing estratégico de Corona apostó audazmente a que su icónico aspecto playero y distintivo compensaría ampliamente estas preocupaciones técnicas sobre el sabor. Para compensar efectivamente esta vulnerabilidad inherente del empaque transparente, el proceso de elaboración de Corona debe ser absolutamente impecable y sin errores. Tras las rigurosas pruebas de calidad iniciales, los ingredientes aprobados entran en enormes tanques de fermentación de acero inoxidable brillante. El control de temperatura lo es absolutamente todo en este proceso. Estos imponentes recipientes gigantes mantienen temperaturas frías precisas y constantemente controladas durante los completos 20 días de fermentación ininterrumpida. Este tiempo prolongado y extendido permite que la levadura de fermentación baja convierta lenta y metódicamente los azúcares en alcohol, a la vez que desarrolla cuidadosamente el característico perfil de sabor limpio y distintivo de Corona. Pero espera, la verdadera magia química ocurre a continuación en el proceso. Corona se somete a un prolongado proceso de maduración y reposo, una técnica de inspiración alemana tradicional en la que la cerveza recién fermentada reposa pacientemente a temperaturas ligeramente superiores al punto de congelación durante varias semanas completas. Durante este periodo extendido de reposo, las partículas microscópicas de levadura restantes se depositan gradualmente en el fondo de los tanques, y los sabores se suavizan naturalmente y armonizan perfectamente. Este paso, que requiere mucha paciencia y tiempo, le da a Corona su carácter suave, fresco y balanceado que los bebedores de todo el mundo reconocen instantáneamente. La claridad cristalina de la botella de Corona tampoco es casualidad o accidente. Tras el reposo prolongado, la cerveza pasa meticulosamente por sofisticados sistemas de filtración de múltiples etapas que eliminan prácticamente todas las partículas de levadura y proteína restantes visibles. Esta filtración rigurosa crea esa apariencia cristalina y brillante que los consumidores esperan y valoran, aunque implica otro delicado compromiso técnico. Algunos compuestos importantes de sabor se filtran inevitablemente junto con las partículas removidas. Los cerveceros experimentados de Corona han calibrado cuidadosamente este proceso para eliminar solo lo suficiente para lograr la claridad visual deseada, preservando al mismo tiempo los componentes esenciales del sabor característico.
Por impresionante que sea el proceso de elaboración meticuloso, lo que sucede después en la planta podría sorprenderte genuinamente. La planta de embotellado moderna de Corona es un ejemplo impresionante de la fabricación moderna en su máxima eficiencia operativa. Las líneas de producción automatizadas procesan miles de botellas por hora en una coreografía precisa y sincronizada de maquinaria especializada. Las botellas vacías pasan rápidamente por las estaciones de desinfección química antes de que el equipo de llenado automatizado dispense la cantidad exacta de cerveza en cada una de ellas. Sistemas controlados por computadora monitorean constantemente los niveles de llenado precisos, mientras que cámaras de alta velocidad inspeccionan cualquier imperfección o defecto visible. Se extraen botellas aleatorias para realizar pruebas de calidad durante todo el turno de producción, garantizando así la consistencia absoluta en cada lote producido. Esta atención meticulosa al detalle continúa durante todo el proceso de envasado final. Las botellas llenas se someten a múltiples inspecciones visuales exhaustivas, tanto automatizadas como manuales realizadas por expertos, para verificar el nivel de llenado correcto, el cierre hermético apropiado y el etiquetado correcto y alineado. La más mínima desviación detectada provoca el rechazo inmediato. Este meticuloso enfoque de calidad explica por qué su Corona tiene un sabor notablemente consistente y confiable, ya sea que la beba en la Ciudad de México o en la distante Manhattan. Y ahí lo tienen, la fascinante trayectoria completa de Corona desde sus humildes inicios. Desde sus orígenes cerveceros europeos tradicionales hasta convertirse en una cerveza mexicana icónica disfrutada y celebrada en todo el mundo. ¿Se han fijado en que Corona casi siempre se sirve tradicionalmente con una rodaja de limón o lima fresca? Esta tradición popular comenzó prácticamente limpiando los bordes de las botellas antes de beberla por razones sanitarias, pero se convirtió eventualmente en un potenciador esencial del sabor y parte de la experiencia. La acidez refrescante de la lima equilibra a la perfección las notas de maíz dulce características de Corona, a la vez que mantiene efectivamente alejadas a las moscas molestas de las botellas abiertas. Corona evoca recuerdos nostálgicos de hermosos atardeceres en la playa con amigos cercanos, comparte Miguel, un fanático dedicado de toda la vida. Hoy en día, Corona representa mucho más que una simple bebida alcohólica. Es un símbolo cultural poderoso que trasciende fronteras geográficas y culturales. Su distintiva botella transparente se ha convertido mundialmente en sinónimo de relajación y disfrute en todo el mundo. Así que la siguiente vez que le pongas lima fresca a tu Corona fría, estarás participando activamente en una tradición centenaria de experiencia cervecera acumulada y fusión cultural extraordinaria. Nos vemos hasta la próxima.